La Biblia es la palabra de Dios. Este maravilloso regalo tiene el poder de impartir, dar reflexión y llevar tranquilidad a tu vida. Este es un Tiempo con Dios, con el pastor Eliderio Angulo Guerra. Vamos a meditar en las Sagradas Escrituras. La reflexión para esta noche lleva como título el valor del pecador para Dios. El valor del ser humano para Dios. ¿Qué valor tenemos como seres humanos? ¿Tenemos algún valor? Por supuesto que sí. Hoy, a través de la Biblia, vamos a demostrar lo valioso que es el ser humano para nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra, libro de Lucas, capítulo 15, verso 1 al verso 7. San Lucas, capítulo 15, versículo 1 hasta el verso 7. Allí se encuentra nuestra reflexión esta noche. Aquí en esta porción el Señor nos habla de la parábola de la oveja perdida. ¿Qué es una parábola? Es una comparación de la vida diaria para transmitir un mensaje divino, para transmitir un mensaje de Dios. Dice así San Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Palabra del Señor. En esta parábola nos relata de un hombre cuyo oficio es pastor. Este pastor es símbolo de una persona divina llamado Jesús. La oveja aquí en este texto representa o simboliza al pecador no arrepentido. Por cierto, la oveja está perdida. Y este es un símbolo o un tipo del pecador sin Cristo, sin arrepentimiento. La vida de muchas personas tiene poco valor. Para algunos, la vida del ser humano en la actualidad es sencillamente un capricho, otro un par de monedas, otro es sencillamente considerado como nada. Según la palabra, la vida del hombre tiene mucho valor. La vida del hombre tiene mucho valor. La palabra dice: ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y si su alma lo perdiere? ¿De qué aprovechará? Así está escrito en la palabra en Marcos capítulo 8, verso 36. Veamos en esta noche, en esta lección, esta gran realidad. Pero antes notemos la condición de los publicanos. Resaltemos y notemos la condición de los publicanos, que es un ejemplo o un tipo de los seres humanos sin Cristo, sin Dios. Vamos a ver en primer lugar la condición espiritual del hombre, y entre ello veremos la condición espiritual de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿A qué se dedicaban los publicanos? ¿Por qué es que tenían necesidad de oír la palabra?
vamos a resaltar tres cosas respecto a esta primera parte de esta reflexión. Primero, vamos a resaltar que los publicanos eran pecadores por sus actos. Los publicanos eran personas comprometidas con el Imperio Romano. Voluntariamente se habían comprometido para cobrar impuestos de la nación judía para el Imperio Romano. Y aparte de ello, ellos cobraban con exceso y así explotaban a sus compatriotas, explotaban a sus conciudadanos, a sus paisanos. Muchos publicanos eran muy ricos debido a la explotación, debido a las coimas, debido al exceso de cobro de impuestos. Los publicanos eran entonces trabajadores del Imperio Romano, pero de nacionalidad hebrea o judía. Esa era la causa por la cual los publicanos eran menospreciados. Pocos publicanos tenían amigos. Era gente marginada los publicanos. No eran bien vistos por sus conciudadanos o por sus paisanos. La gente publicana era menospreciada. La gente publicana estaba olvidada por la sociedad, por la familia. Por el simple hecho de estar vinculado con el Imperio Romano, se les consideraba a ellos traidores de la patria. Esa era la causa por la cual esa gente estaba desposeída, necesitada, angustiada, atribulada. Aunque tenía gran fama, los publicanos tenían dinero, pero el dinero no llenaba el vacío existencial que ellos tenían en el corazón. ¿Recuerda usted al publicano llamado Zaqueo? Un hombre rico, un hombre acaudalado, adinerado, pero un hombre vacío, un hombre que necesitaba de Cristo, que necesitaba de Dios, estaba sin Dios y sin esperanza. A ese hombre necesitado, Cristo le alcanzó. Cristo vino al encuentro de él para darle un nuevo sentido a su existencia, para darle una vida nueva y para morar no solo en su casa, también y sobre todo en su corazón. La Biblia nos dice en las Sagradas Escrituras que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Están separados a causa del pecado de Dios. El pecado nos separó de Dios. El pecado nos ensució. El pecado nos involucró en una falta terrible que no podemos remediar humanamente. Estamos destituidos de la presencia de Dios a causa del pecado. Así como los publicanos en ese entonces eran pecadores por sus actos. Ellos no querían obrar mal, pero el microbio, la maldad que vivía en ellos les llevaba a vivir de una manera injusta, de una manera que desagradaba a sus seres amados. La palabra nos dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Amados hermanos, ¿qué es lo que les impulsó a los publicanos obrar de esa manera? ¿Por qué los publicanos vivían así? ¿Por qué los publicanos estaban en esa condición? ¿Sabe por qué, mi amado amigo y hermano? Porque eran pecadores por herencia. El pecado es hereditario. El pecado se hereda. Y antes que el ser humano haga su ingreso a este mundo, ya ha heredado el pecado. La Biblia nos dice en uno de los salmos, Salmo 51, verso 5: he aquí, en pecado me concibió mi madre. He sido formado en pecado. El ser humano es pecador desde el vientre. Así los publicanos eran pecadores por herencia. El microbio del mal se había incrustado en el alma, en el espíritu de ellos. Por eso es que practicaban toda injusticia y vivían de una manera que les distanciaba
de sus seres queridos a causa de sus pecados. La Biblia dice que uno no se hace pecador, uno nace pecador. No nos hacemos pecadores por el medio ambiente que nos rodea. No nos hacemos pecadores porque nacemos en medio de un vecindario donde hay muchas discotecas, o donde hay, quién sabe, cerca de nuestro barrio un prostíbulo. Ya nacemos con el microbio del mal. Hay una fuerza maldita dentro de nosotros que nos inclina a desobedecer a Dios, que nos inclina a desobedecer la palabra, y eso se llama pecado. Somos pecadores por herencia, somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por nuestros actos. ¿Quién nos podrá rescatar de esa vana manera de vivir? Solamente Jesucristo, solamente Jesucristo, solamente Jesucristo. Él es la respuesta, Él es el camino, Él es la verdad. Nadie viene al Padre si no viene por Cristo. Nuestro pecado nos hace ver cuán sucio o indignos somos delante de ese Dios santo, santo, santo. Pero gracias a Dios que Cristo vino al encuentro de los publicanos, al encuentro de nosotros, al encuentro de ese más vil pecador, para levantarlo de su postración, para levantarlo de su miseria, para levantarlo de la podridumbre en la que se encuentra y para darle una vida nueva. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. La palabra nos dice, hermanos, en el capítulo 15, verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Todos los publicanos y pecadores. ¿Sabe por qué se acercaban a Cristo? Porque Cristo era el único que podía recibirlos. Cristo era el único que no les condenaba, que no les censuraba, que no los echaba fuera, los recibía. Esta gente estaba sobrecargada con problemas espirituales, con problemas emocionales, con problemas psicológicos, con problemas del alma. Es cierto que tenían dinero, es cierto que tenían riqueza, pero eran gente marginada. Vaya usted a pensar un momento y póngase en un momento en una persona marginada, en una persona que no es aprobada y aceptada en la sociedad. Esa gente marginada, nadie los recibía, pero Jesús está presto a recibirlos. Jesús está presto a alcanzarles la diestra para levantarlos de su condición. Ellos venían para escuchar palabra de Cristo. Todos los publicanos y pecadores se acercaban para oír la palabra de Cristo, para oír del mensaje de Cristo, para oír la palabra de poder, para oír el mensaje que era motivo por el cual ellos se acercaban a Cristo. Y cuando Cristo les presentaba la palabra, ellos se sentían identificados con la palabra, identificados con el mensaje, porque no les hablaba como los escribas y fariseos, sino que les hablaba con autoridad, les hablaba con poder, les hablaba con dulzura, les hablaba con gracia, les hablaba con misericordia, les hablaba con bondad. Se acercaba a ellos, comía con ellos, bebía con ellos y sobre todo les presentaba la palabra. Si algo tenemos que hacer como iglesia es comer, es beber, es reír con nuestros familiares que no tienen a Cristo. No tenemos que excluirlos, tenemos que incluirlos. Se habla mucho en la actualidad de inclusión social. Es tiempo que incluyamos a nuestros seres queridos en una larga lista de oración, que los traigamos al templo, que comamos con ellos, que disfrutemos con ellos y que seamos canales de bendición para nuestros familiares. ¿Cuánto dicen amén? Allí está la necesidad, ahí está el reto, mi hermano. Tenemos que alcanzar a esa gente. La palabra nos dice que ellos venían para oír la palabra. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Cristo es eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados hermanos, la palabra desnuda nuestra condición espiritual. La palabra nos revela tal como somos ante nuestro Dios. La palabra no solo hace eso, sino que cambia nuestra vida, sino que sana nuestras heridas, sino que nos restaura para una nueva vida, sino que nos da el poder para vencer el pecado, nos da el poder para salir del pecado. La palabra tiene la propiedad de producir el nuevo nacimiento. La palabra sana el alma, la palabra restaura la familia, la palabra corre, la palabra es espíritu y es vida, la palabra es difundida por los labios de Cristo y la gente le escuchaba de buena gana, porque Cristo no contaba mitos, Cristo no contaba leyendas ni cosas por el estilo. Si bien es cierto, él hablaba el mensaje y lo ilustraba desde un caso de la vida cotidiana, de la vida real, pero detrás de eso había un mensaje potente, había un mensaje poderoso, había un mensaje que llegaba al alma. Un mensaje que llegaba al corazón, que llegaba a la persona necesitada. Y los publicanos y los pecadores decían: no hay otro como Jesús, que nos habla y que llega a nuestro corazón y que nos alienta y nos recibe. Amigo oyente, si en esta tarde, en esta noche, usted se compara o se considera cual pecador y cual publicano, y quién sabe, la gente le dio la espalda, quién sabe, sus amigos le abandonaron, sus amigos le dejaron, sus amigos le han hecho a un costado, quién sabe usted desde la infancia sufre eso en el alma, traumas y complejos, rechazo de parte mamá, de parte papá. Hay muchos aquí, quién sabe, que desde el vientre ya han sufrido rechazo, porque tú eres, quién sabe, producto no de un embarazo deseado, sino de un embarazo que se dio, de un embarazo que se dio en una diversión, en una fiesta, en una discoteca, en unos 15 años, y desde el vientre has sido rechazado, has sido rechazado. Por eso no tienes libertad para caminar con libertad, y tú no entiendes, no sabes cuando hay raíces en tu alma que deben ser sanados por la palabra, sanados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo esta noche te ministra con la palabra. El Espíritu Santo esta noche llega a ti y quiere sanar tu herida ahí latente. Ninguna droga podrá resolver ese problema, pero la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, dice las Escrituras que la palabra llega hasta los tuétanos. ¿Qué significa esto? Llega hasta la médula, llega hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra está haciendo su obra en esta noche. Los publicanos, necesitados de Dios, necesitados de una palabra de consuelo, de una palabra de esperanza, de una palabra que los reciba, que los acoja, venían a Jesús. Esta noche usted ha tomado una muy buena y sabia decisión para venir a este lugar. Quiero felicitarte. Usted está escuchando la palabra, y esa palabra está obrando en esta noche. Esa palabra está en esta noche llegando a tu alma, llegando a tu corazón, para que respondas con fe al llamado de nuestro Señor. Así que la condición espiritual del hombre y de los publicanos en ese entonces eran pecadores por sus actos, pecadores por herencia, y la necesidad espiritual de estos publicanos, tenían necesidad de venir a Cristo para oír la palabra de Dios. Vamos a considerar la segunda verdad esta noche: los efectos de esta condición espiritual. ¿Cuáles eran los efectos? Los efectos eran horribles.
los publicanos y pecadores, como ya estuve mencionando, eran despreciados. Podemos decir similar a un cerdo, similar a un perro, similar a algo inmundo. Dios ama de tal manera al fariseo, al escriba, al publicano, pero era repugnante el pecado de ambos, tanto el pecado de los fariseos, el pecado de los escribas, como el pecado de los publicanos. Ay de aquel que se justifica en su justicia y dice: yo no necesito de Cristo, no necesito del evangelio, no necesito de la palabra. El evangelio es para la gente que está postrada en su miseria, postrada en su pecado. El evangelio es para ellos. No me hables a mí del evangelio, no me hables que tengo que arrepentirme, que tengo que volver a Dios, que tengo que cambiar de vida, porque hasta ahora no he matado a nadie. Soy un buen hombre, soy fiel a mi esposa, amo a mis hijos, soy un hombre moralista, soy un hombre legalista. Es más, conozco la Biblia, yo no necesito de Cristo. ¿Sabe qué Jesús dijo al respecto? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y Jesús dijo en esta parábola: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús está hablando en un lenguaje de ironía. Irónicamente se está burlando Jesús de los fariseos, porque ellos se consideraban sin mancha, sin pecado. Ellos se consideraban justos, ellos se consideraban como los primeros que entrarían en el cielo. Y Jesús dijo a sus discípulos: os digo, si vuestra justicia no supera la justicia de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. La justicia de los escribas y de los fariseos estaba fundamentada en las obras, estaba fundamentada en las acciones, en cosas externas, en cosas temporales, en fundamentos humanos, en ritos y costumbres y tradiciones. Pero la vida de los publicanos, al escuchar la palabra, se fundamentaba la fe de ellos en la palabra, en el evangelio, en Cristo. Dios había venido a salvarlos de esa condición deplorable, de esa condición miserable. Dios llama a que todos se arrepientan, pero si no lo hacen, llegará el día en que Él os dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy es día de salvación. Hoy el Señor te ha traído. Hoy Dios te ha movido por su Espíritu Santo. Ha usado a tus seres queridos para que vengas a este templo, escuches la palabra. Hoy el Señor quiere entrar a tu corazón y Él quiere hacer fiesta en el cielo cuando vengas al arrepentimiento. Vamos a considerar la tercera parte de este mensaje: la obra de Dios en beneficio del hombre. Veremos cómo lo verá Dios al hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Él. ¿Cómo lo verá? En primer lugar, Dios envía a Jesús. Envía a Jesús. San Juan capítulo 3, verso 16, y con la ayuda de la iglesia lo vamos a proclamar a la voz de tres. 1, 2, 3. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No se pierda, sino que tenga vida eterna en el nombre de Jesús. Hay vida eterna en su nombre, si creemos, si respondemos con fe. Ahora vamos a entrar en la parábola. Vamos a reflexionar, vamos a ver algunas partes importantes de esta parábola en el capítulo 15. Capítulo 15, verso 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Piense un momento, hermano y amigo. Si tan solamente un ser humano hubiera pecado y tan solamente un ser humano existiese en este mundo, Jesús hubiera venido por ese ser humano. Esta parábola describe que Dios está interesado en individuos. Dios se preocupa de una manera particular, de una manera especial en los individuos. Él nos conoce por nuestro nombre. Él te conoce. Él sabe tus necesidades, Él sabe tus angustias, Él conoce tus fracasos, Él conoce tus triunfos, Él conoce tu estado de ánimo, conoce la condición espiritual en la que te encuentras. Él te conoce perfectamente porque Él te creó a su imagen y semejanza. La palabra nos habla de un pastor que pierde una ovejita. Deja las 99 seguro en el aprisco, en el rebaño, y va en búsqueda de esta sola oveja que se perdió. No dice se me perdió 2 o 5 o 10 o 20. Tan importante es esta oveja para mí que voy a ir en busca de ella. Tan amada es esta oveja que dejaré las 99, pero me voy en pos de esa oveja perdida. Así, mis amados hermanos, éramos tan importante para Dios que envió a Cristo para que viniese en pos de nosotros. Porque estábamos lejos de Dios, porque estábamos fuera del redil, porque estábamos desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Estábamos lejos del redil, vagando y luchando contra las fieras, luchando contra el mundo, luchando contra el pecado, luchando contra la maldad, luchando contra las huestes espirituales de maldad. Dios se interesa en ti. Y si en esta noche tan solamente habría un ser humano que quiere entregarse a Cristo, aleluya, será motivo para que nuestro Dios haga fiesta en el cielo. Y aquí en la iglesia también haya celebración, porque adoramos a un Dios misericordioso que viene en pos de nosotros, que nos busca, que viene a nuestro encuentro. Veamos en segundo lugar, según esta parábola, la perseverancia del pastor. El pastor no se queda estático allí, no se queda paralizado allí, no se queda solamente a contar, a contabilizar a sus ovejas. Él toma una acción perseverante, una acción que le impulsó dejar el redil, dejar su comodidad, dejar todo lo que tenía, ir en pos de la oveja perdida. Dice el verso 4, no deja las 99 y va tras la que se perdió. Al igual que este pastor, Cristo nuestro Señor vino en pos de nosotros. Y no era nada fácil para Cristo. Le costó su propia vida, le costó la cruz, le costó los clavos, le costó la corona de espina, le costó el desprecio de su pueblo, le costó el rechazo de su familia, le costó todo esto para venir hasta rescatarnos. Amados hermanos, la perseverancia del pastor. El pastor perseveró. Quién sabe, se bajó una colina, subió una cúspide, y quién sabe, a una tierra lejana divisó, vio aquella oveja que estaba por ahí enredada, y el pastor hizo todo el esfuerzo para ir y rescatar esa oveja perdida. Así el Señor viene a nuestro encuentro. Porque por naturaleza la oveja es terca. La naturaleza de la oveja hace que la oveja tímida y no pueda salir cuando se haya enfrascado en el fango o cuando se haya metido en una enredadera. La oveja no tiene la capacidad de volver por el camino. El pastor tiene que ir con la vara y el cayado, con la vara para golpear a la fiera, pero con el cayado para rescatar. Así el Señor quiere rescatarte del pecado en la que te estás metido. Él quiere rescatarte de tu miseria. La perseverancia del pastor, la condición de la oveja. ¿Cómo estaba la oveja? Perdida.
Así como el hombre salvó a la oveja perdida, así vino Cristo a salvar a la humanidad. La ternura del pastor. En esta parábola también aprendemos la ternura del pastor. ¿Qué hace el pastor cuando la encuentra aquella oveja que se había perdido? Esta ovejita que por mucho tiempo estaba lejos del redil. Dice la palabra que la vio y la puso sobre sus hombros. Una manera de tomar o de cargar a la oveja es ponerlo sobre los hombros, cruzados sus patas hacia el pecho. Y eso es lo que hace ese pastor, la ternura. ¿Por qué la puso sobre sus hombros? Porque la amaba. ¿Por qué la puso sobre sus hombros? Porque esa oveja ya no tenía fuerza y capacidad para volver al redil. ¿Por qué la puso sobre sus hombros? Porque estaba enferma, estaba allí necesitada, y el buen pastor la tomó y la puso sobre sus hombros. Qué bueno es nuestro Dios, amén. Qué bueno es Jesucristo, amén. El Señor nos pone sobre sus hombros. Cuando ya no tenemos la fuerza, cuando ya no tenemos el poder, cuando ya no hay el entusiasmo, las ganas para vivir, para salir adelante, Él nos toma, nos pone sobre sus hombros. Él nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Él nos lleva por caminos espaciosos donde hay pastos verdes y frescos para alimentarnos y saciarnos espiritualmente. La ternura del pastor. La celebración del pastor, verso 6, dice la palabra: hay gozo cuando el pastor trae a esta oveja, y al llegar a casa hace algo valioso este pastor, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hay una celebración, el pastor hace fiesta, pero es una fiesta colectiva, es una fiesta que involucra a otros, involucra a sus amigos y vecinos. Amados hermanos, si algo debemos de celebrar nosotros es cuando una persona viene a los pies de Cristo, es cuando una persona llega arrepentido a Cristo. Debemos de celebrar con alabanza, debemos de celebrar, si es posible, con un brindis, debemos de celebrar, aleluya, con alegría. ¿Por qué? Porque se trata del milagro más grande que pudo haber sucedido en esta vida, en esta tierra. Cuando alguien se sana de alguna enfermedad, ¿cómo se celebra? ¿Cómo festejamos? Pero cuando alguien recibe a Cristo, poco o nada nos da, cuando debería de ser a la inversa. Cuando una persona recibe a Cristo, debería llenar nuestro corazón de alegría, y en nuestros labios, en nuestro rostro, se debería reflejar contentamiento y alegría. La celebración del pastor. Quiero concluir ya. Y quiero hablarles que esta oveja tenía un dueño. Esta oveja le pertenecía a un pastor. Esta oveja era parte de un rebaño. Esta oveja pertenecía a un pastor. Dice el texto en el verso que leímos, en el verso 6: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esta no era una oveja extraña, no era una oveja de otro redil, no era una oveja remontada, no era una oveja desnaturalizada, era una oveja que le pertenecía a un pastor. Mi amigo y hermano, al igual que esta oveja tenía un dueño, usted tiene un dueño. Su dueño es Jesús. Dice la palabra: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué haces divagando sin Dios y sin bendición en el mundo? Ven a tu buen pastor. Él está dispuesto a restaurarte, está dispuesto a bendecirte, está dispuesto a sanarte, está dispuesto a restaurarte. Póngase de pie, mi hermano en Cristo y hermana. Vamos a dar gracias al Señor. Y préstame su atención. Una conclusión: ¿dejarás que Dios te salve? ¿Recibirás el amor de Dios? Dios quiere salvarte, así como a la oveja perdida. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.
Él viene a tu encuentro y como te ve sin fuerza, sin vida, te pone sobre sus hombros y te trae al redil. ¿Quisieras entregar tu vida a Cristo? ¿Quisieras recibirle a Dios en tu corazón esta noche? ¿Quisieras tomar la decisión más importante de tu vida? Quiero guiarte con una palabra de oración. Si habría esta noche alguna persona que la palabra ha impactado su corazón y quisiera entregarse a Jesucristo, le voy a pedir que haga esta oración después de mí. El Señor te ama y Él no te condena por las faltas y los pecados que has cometido. Él te espera con los brazos abiertos y dispuesto para bendecirte. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Ora esta oración. Padre Santo, reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco que sin ti, Señor, no puedo vivir. En esta noche he escuchado tu palabra. Yo soy esa oveja perdida. Tú has venido a buscarme en la persona de Cristo. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Tómame, Señor, adóptame, Señor, como tu Hijo. Señor, llévame por el camino correcto. Llévame, Señor, a tu redil, porque te necesito. Señor, en mi corazón hay dolor, hay tristeza, rechazo, fracaso, pero en este momento yo recibo la vida, recibo la bendición de Dios, recibo la gracia de Dios. Me comprometo para seguirte y servirte. En el nombre de Jesús. Tiempo con Dios. Un momento importante que necesitamos en nuestras vidas para transmitirte la paz que buscamos en nuestros corazones. Escúchanos a diario por este medio de comunicación. Dios los bendiga, hermanos.